Nos encontramos aquí el 1 de septiembre para nuestra segunda reunión del grupo de lectura del libro del profesor Ebert Anderson, Una introducción matemática analógica. Y quedamos más o menos la reunión pasada aquí en el capítulo, o sea, perdón, en la página 17 sobre la definición de un segmento. Eh, quedamos, yo había quedado comprometido con presentar una demostración más explicativa o quizás más explícita que la que nos ofrece el autor acá, porque el autor de partida asume que nosotros sabemos lo que es una demostración por inducción y que sabemos hacerla, ¿ya? Entonces yo me propongo y traje aquí un material para que hagamos un pequeño paréntesis para revisar lo que es una demostración por inducción. Ya eso es bastante importante, para que así quizá también puedan intentar ustedes hacer la demostración del lema, del lema 0A. De todas formas, como les dije, yo estoy preparando un PDF. Pretendo hacer una recopilación estilo definición, el lema, demostración, teorema, de lo que el autor habla acá, de lo que el autor va a tratar en cada capítulo. Pero estoy un poco apretado de tiempo, así que ese apunte yo creo que lo voy a poder compartir de vuelta a las vacaciones de septiembre. Ahí voy a poder poner un poco más el día. Así que partamos con lo del segmento. Entonces estábamos dando algunas definiciones. Yo comenté que me parecía un poco confuso que se utilice estos corchetes, no sé cómo se llaman, como puntas de flecha, para definir una sucesión, porque para mí se confunde con lo que es un conjunto generador en álgebra lineal, ¿sí? En álgebra lineal se dice que un conjunto de vectores va a generar un espacio vectorial y se define de esta forma al conjunto generador. Y en ese sería espacio vectorial. Pero acá se utiliza para segmentos, así que es importante tener ojo a eso, en que cada uno de estos X es un elemento. Eh, ¿Qué sucede? Que el segmento no es lo mismo que una dupla. ¿Sí? El autor, voy a subir un poquito más. Mm, está hacia abajo eso. Después lo vamos a ver, pero esto es diferente a una dupla, ¿ya? Entonces, hasta el momento llevamos dos tipos de notación así con paréntesis, la notación de corchete, que sería esta, para definir un conjunto, y la notación de las ternas, así es como le llama. Entonces, una terna está compuesta también puede ser definida en términos de conjunto, y eso es lo que está acá, ¿sí? Esa es la definición de que cualquier definición, eh, cualquier pareja ordenada de objetos puede ser definida como el conjunto del conjunto X y del conjunto X, Y. Entonces, dicho eso, un segmento va a ser una colección de objetos y nos vamos a dar cuenta que cuando dos ternas, dos segmentos sean iguales, perdón, tengan la misma cantidad, claro, cuando sean iguales, tengan la misma cantidad de elementos, aquí el autor dice es fácil probar que x y va a ser igual a y para y entre uno y n. Y la prueba se hace por inducción sobre n, ¿ya? Esa prueba de inducción también la podemos hacer, eh, y acá el autor se salta esa prueba. Después pasa el lema, que este es un resultado importante. ¿Qué pasa si ambos segmentos tienen diferente cantidad de elementos? Es decir, el primer segmento tiene m elementos y el segundo segmento tiene m más k. Y acá, y entonces el lema dice, supongamos que ocurre esto, entonces esto. El lema tiene la forma de un condicional, es decir, A implica B. A sería, supongamos que, y B sería X igual a ese segmento.
Y acá yo le explicaba la semana pasada a Francisco esta metáfora de, de una cadena. Si nosotros vemos que un segmento es una cadena y una cadena está compuesta por eslabones, si nosotros tenemos dos cadenas y ambas cadenas tienen diferente cantidad de eslabones, pero tienen la misma longitud, algo tiene que ocurrir. Y para que eso sea posible, tiene que equivaler por lo menos o deberíamos poder expresar un eslabón de una cadena como un conjunto de eslabones de la otra, ¿sí? Para que tengan la misma eh, longitud. Y esa es como la idea de esto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos dos segmentos que tienen diferente cantidad de números, diferente cantidad de miembros, eso implica necesariamente que uno de los elementos del segmento más pequeño va a ser igual a una parte del segmento más grande, ¿sí? Justamente una parte que tiene K más un elemento, y la demostración se hace sobre M. ¿Sí? Entonces aquí el autor nos dice por inducción sobre M, si M igual a 1, la conclusión es inmediata. Para el paso inductivo, supongamos que se cumple para M más 1. eh, y, eh, y igual a la primera parte de la XM hasta eh, M más K elementos. Y dice, aplíquese ahora hipótesis inductiva. Entonces, esto ya lo comentamos, que aquí esto no es una demostración formal, totalmente explícita, porque deja al lector. ¿Sí? Es un libro que deja mucho al lector, entonces aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Dicho sea esto, vengo a mostrarles este libro que después puedo compartir, que se llama Cómo hacer, voy a mostrar la portada. Tiene una versión en inglés también, pero la traducción es muy buena. Cómo hacer cómo entender y hacer demostraciones matemáticas. Y es de Daniel Sol. Es un académico, un matemático de esta universidad, de la Universidad de Case Western. Y él hizo este libro justamente porque él sentía que estaba siendo un problema reiterativo, que cada vez los estudiantes de matemática venían con menos preparación sobre entender y realizar una demostración, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque el sistema educativo eh, se ha orientado a enseñar la matemática de una forma que justamente no es la de comprender y realizar demostraciones. Sí, en el colegio nosotros muchos, al menos yo por lo menos, tuve una formación orientada a saber evaluar y aplicar fórmulas, no a demostrarlas. Así que, pero bueno. Capítulo 6, cuantificadores e inducción. En el capítulo anterior te aprendí a usar el método por selección cuando el cuantificador para todo aparece en el enunciado B. Eh, Existe una forma muy especial de B para la cual se ha desarrollado separadamente una técnica de demostración conocida como inducción matemática. Cabe recalcar que la inducción matemática es un proceso deductivo, ¿sí? Tiene el nombre de inducción, pero eso es un proceso deductivo que tiene la forma P1, P2, P3, P4 y así, y conclusión lógica se cumple para todo N. Entonces, lleva el nombre de inducción ¿cómo se dice? Por el proceso, pero es una demostración igual deductiva. A lo que voy es que la inducción matemática no es lo mismo que el razonamiento inductivo, ¿sí? Para que eh, o la inducción en ciencia, en física, donde yo busco falsear una teoría a través de casos. Inducción debe considerarse seriamente aún antes que el método por selección cuando B tiene la forma, para todo entero n, algo sucede, donde el algo que sucede es algún enunciado que depende del entero n. Por ejemplo, para todo n, mayor o igual que 1, se tiene que la suma de los primeros naturales es igual a n
por n más 1 partido en 2. ¿Sí? Esta es la fórmula de Gauss, donde aquí define la sumatoria, donde la sumatoria se define de esta forma. Esta es la sumatoria de Gauss. No sé si conocen la historia, Fernando, de Gauss. Eh, ¿Con Gauss te referís como a la campana de Gauss? No, 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 a la suma de los primeros naturales. Ah, es muy buena esa historia. Ya. ¿Quién fue Francisco? Cuando eran chicos y el profe los Sí, mandó a sumar todos los números y el weón encontró esa fórmula. sí, sí, justamente. Lo que pasa es que él, claro, yo no me acuerdo muy bien si fue por un castigo, pero a Gauss se le manda la tarea con algo así como de 10 años, ponte tú, me podría estar equivocando, pero el tipo no tenía más de 14 años, era una escuela, era la escuela básica. Claro, lo mandan a sumar los primeros 100 números naturales. Dicho sea de paso, la fórmula general no estaba resuelta en ese momento. Entonces Gauss, ¿qué es lo que hace? Se da cuenta de que puede reordenar la suma. ¿Sí? Entonces voy a hacer un dibujito ya, si me permiten explicarlo. Él dice que la suma de los primeros naturales va a ser igual a uno, más uno más 2 más 3. Se está viendo la pizarra, ¿cierto? Sí. Ya bueno. Así hasta n. Entonces la suma de los primeros 100 va a ser igual a uno más 2 hasta 100. Luego tenemos que 2 sumas de 100 va a ser igual a uno más 2 más 100. ¿Estás viéndolo, Francisco? Sí, Ya va acá. Y reordena esto de esta forma. ¿Sí? Se da cuenta que la suma dos veces es lo mismo que reordenarla de esta forma. Entonces yo junto esto con esto, así, así. Se me queda 101 factor de, ¿cuántas veces la multiplicación? 100. Estas dos veces la suma hasta 100, por lo tanto la suma de los primeros 100 números es igual a 101 por 50. ¿Sí? Porque el 2 pasa dividiendo. Entonces, Gauss, claro, se da cuenta de esto muy rápidamente y esta misma idea se puede llevar a la noción infinita, ¿sí? Se puede hacer lo mismo considerando para un n cualquiera. Y claro, esa demostración se realiza por inducción también y es la que está mostrando el solo, que trae el ejemplo. Sí, pero claro, la anécdota, la historia clásica es que Gauss desafió al profesor, el niño que encontró la fórmula general con muy pocos años de tiempo. A mí me gusta este ejemplo por varias razones, pero principalmente porque es un ejemplo de que los problemas se resuelven a veces con un acto de creatividad. Sí, y eso ya es parte de mi tesis y muchas cosas. Entonces, a mí me gusta este ejemplo, porque la idea es súper sencilla y así como Gauss siendo niño la presentó, es una idea que yo al menos la he presentado a un par de niños, a mis dos hermanos pequeños, y, y es intuitiva. Entonces, me gusta ese ejemplo. Volvamos al método por inducción. Entonces, cuando se considera el método por inducción, las palabras claves que se deben buscar son enteros y mayor o igual que uno. ¿Por qué mayor o igual que uno? Porque igual puede ser que un enunciado tenga un enunciado de condición matemática, también puede ser demostrado por inducción o que tenga cierta regularidad, pero que sea por un número más allá a partir de uno. Aquí el autor lo está fijando que uno sería el caso inicial. Una manera de demostrar tal enunciado es haciendo una lista infinita de problemas, uno para cada uno de los enteros partiendo de n igual 1, y entonces demostrar cada proposición por separado. Es decir, tendríamos que demostrar esta proposición para el n igual 1, para el n igual 2, para el n igual 3 y así hasta el infinito.
Y así mostraríamos que esta es la forma general de escribir. En tanto que para los primeros problemas de la lista es fácil de demostrar, las proposiciones para el enésimo y los problemas siguientes es mucho más difícil. Para el ejemplo anterior, la lista sería, y aquí nos está reemplazando. Entonces, reemplaza a lo que yo le llamé, a lo que yo le llamé S sub n, él le llama P, ¿cierto? Entonces, el P1 sería cuando evalúo la sumatoria en 1, el 1. El P2 va a ser 3 porque es 1 más 2. El P3 va a ser 1 más 2 más 3 igual 6. Y así sucesivamente. ¿Cómo se escribe la suma enésima? De esta forma. Esta es la hipótesis. ¿Y cómo se escribe la Pn más 1? De esta forma. ¿Sí? Siguiendo la tabla de arriba. Fíjense que hasta donde llega la sumatoria también cambia. La primera sumatoria llega hasta n más 1, perdón, hasta n, y la segunda hasta n más 1. Inducción es un método ingenioso para demostrar que es verdadero cada uno de estos enunciados en la lista infinita. Así como el método por selección, se puede pensar en la inducción como una máquina automática que resuelve problemas, la cual comienza con P1 y continúa sobre la lista de manera progresiva demostrando cada proposición. Aquí está cómo trabaja. Usted hace que empiece la máquina verificando que P1 es verdadero, lo cual se puede hacer fácilmente en el ejemplo anterior. A continuación, introduzca P1 en la máquina. Esta utiliza el hecho de que P1 es verdadero y automáticamente demuestra que P2 es verdadero. Entonces tome P2 e introduzcalo en la máquina. De nuevo, ella utiliza el hecho de que P2 es verdadero para obtener la conclusión de que P3 es verdadero. Y así sucesivamente. La figurita que está acá, después la vamos a ver. Observe que cuando la máquina va a demostrar que Pn más 1 es verdadero, ella ya habrá demostrado que Pn es verdadero en el paso anterior. Así, al diseñar la máquina, usted puede suponer que Pn es verdadero. Acá está, esto es la hipótesis inductiva. Usted supone que la igualdad se cumple para el término n, y su trabajo consiste en asegurar que se va a cumplir para n más 1. No olvide que para empezar el proceso usted debe verificar que P1 es verdadero. Esta es la condición inicial. Entonces, usted tiene que verificar que P1 es verdadero. P1 es verdadero. Eh, Esta es la idea, esta es la máquina de la demostración por inducción. Entonces se basa en que la demostración del caso anterior va asegurando que el siguiente es verdadero. Entonces acá viene el tema, que usted, esta es su hipótesis, usted ya fijando de que para P1 es verdadero, usted supone que para Pn es verdadero, y aquí es donde usted tiene que demostrar que se cumple para Pn más 1. ¿Ya? Em, Voy a leer esto rapidito. Repitiendo una demostración por inducción consiste en dos pasos. El primero es verificar que el postulado P1 es verdadero. En general esto es fácil de hacer. Simplemente sustituye a cada n por 1. Por lo común, para verificar que el enunciado obtenido es verdadero, usted solo tendrá que hacer alguna operación algebraicas. El segundo paso tiene mayor dificultad. Este requiere que usted llegue a la conclusión de que Pn más 1 es verdadero, utilizando la suposición de que Pn es verdadero. Existe una forma muy común para hacer esto. Comience escribiendo el enunciado Pn más 1, ya que a usted le permite suponer que Pn es verdadero y quiere concluir que Pn más 1 es verdadero. Deberá tratar de escribir de alguna manera el postulado Pn más 1 en términos de Pn, como se ilustrará en un momento, ya que entonces podrá hacer uso de la suposición de que Pn es verdadero. Al establecer que Pn más 1 es verdadero, la demostración estará completa. Ya, puede sonar enredado, pero voy a hacer otro dibujito en la pizarra, ya, para que eh, quede, quede más claro. De forma general, un enunciado matemático es de la forma A implica B, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste, por ejemplo, el método análisis-síntesis? En que yo me centro en B, ¿sí? Entonces yo veo que si, por ejemplo, eh, B1 implica B, B1 es una forma de reescribir P, ¿ya? Y lo mismo yo lo puedo hacer con otro enunciado.
B1 implica B. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es que quizá sea más fácil demostrar esta condición, que sea más fácil demostrar esta implicación que demostrar la de acá arriba, ¿sí? Y puede que B sea fácilmente reescribible como B2. Esa es la idea que nos está diciendo aquí el autor, que si nosotros tenemos que demostrar que Pn implica Pn más 1, esto es lo que hay que por demostrar, ¿cierto? Por demostrar. Esto es lo que tenemos que demostrar. Eh, nosotros sabemos nuestra teoría de base. Nuestra teoría de base es que P1 se cumple. Nuestra hipótesis es que Pn se cumple. Y nosotros tenemos que llegar a Pn más 1. Eh, conclusión. ¿Se entiende esto, Pancho? Sí, o sea, yo había visto algo de inducción, entonces igual me parece súper familiar. Me Ah, ya. inquieta saber si es que a los chiquillos les parece claro. Fernando, ¿cómo va? ¿Te parece chino? Sí, o sea, entiendo. Pero aún no cacho cómo vamos a llegar a la conclusión de que Pn más 1, Es que verdadero. N, sí, Ya, implica Pn más 1. perfecto. Justamente la idea del último párrafo del autor es que nosotros, el truco más fácil es centrarnos acá, en el Pn más 1, que justamente por eso yo hice este esquema acá antes. Entonces yo veo una forma equivalente de escribir Pn más 1, por eso le pongo P', porque es equivalente a Pn más 1, ¿sí? Y la pongo antes. Entonces, puede que esta parte sea más fácil de demostrar que esta, ¿sí? Esa es la idea del autor cuando aquí dice, existe una forma muy común para hacer esto. Comience escribiendo el enunciado Pn más 1, ya que a usted se le permite suponer que Pn es verdadero y quiere concluir que Pn es más 1. Deberá tratar de escribir de alguna manera el postulado Pn más 1 en términos de Pn, ¿sí? Entonces eso es lo que está aquí en la pizarra. Yo estoy tratando de escribir el Pn más 1 de una forma que sea más fácil en términos de Pn, Ya. ¿sí? Para que así yo al demostrar esto, se siga automáticamente lo de arriba, a lo que quiero demostrar. Veamos el ejemplo. Así que aquí quizás quede más claro. Para todo entero n mayor que 1, se tiene esta sumatoria de que los primeros naturales suman n por n más 1 partido Ariel, en 2. Dime. no, se me quedó en la pizarra. ¿No podéis poner el Ah, libro? ya, dame un segundo. Ya, ahí sí. Ahí sí. Sí, Ya, bacán. Eh, explicación detallada de la demostración. Vamos a ver, y lo subraya con negro. Vamos a ver si es detallada. Porque Enderton parece que le gusta dejar al lector. Ah, ¿verdad que esto no es Enderton? Disculpa. Cuando se usa el método por inducción, es útil escribir el postulado Pn, en este caso, se escribe, ¿cierto? Es justamente lo mismo que está arriba. El primer paso en una demostración por inducción es verificar P1. ¿Sí? Se me borró la pizarrita, pero es el primer paso. Entonces yo lo pruebo. Evalúo el 1 y se llega a que justamente es lo mismo, ¿sí? 1 es lo mismo que 1 por 1 más 1, que es 2, dividido en 2. Con frecuencia este paso es tan sencillo que se omite virtualmente en la demostración condensada, diciendo simplemente la proposición se cumple para n igual a 1. Y eso es lo que hace nuestro querido profesor Enderton. Por inducción sobre m, si m igual a 1, la conclusión es inmediata. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entiende por qué Enderton acá hace eso entonces ahora? claro, el primer paso.
El primer paso, claro. El primer paso que para él es evidente que si nosotros tenemos X, la secuencia, no sé cómo leer esto de estos paréntesis que parecen como punta de flecha, pero voy a leer la secuencia de X1 va a ser igual a la secuencia de X1 más K. Así se quedaría, ¿o no? A ver, X más 1. Claro, porque estoy reemplazando. mm, Me quedó la duda, ¿cuál sería el caso base acá? En nuestro ejemplo del lema 1. Voy a ver, vamos a guardar esta pizarra. ¿Se ve la pizarra, Pancho? Sí, Ya va acá. Nosotros tenemos que lo que nosotros queremos demostrar, por demostrar, lo que nosotros queremos demostrar es que perdón, aquí no sé si ocupa coma, sí, ocupa coma. Lo que nosotros queremos demostrar es justamente, eh, ay, como perdí mi lápiz, ahí está, x2 hasta xm, se borra, es como un pulmón. Dame un segundo, dibujar, y ahí sí, x2 hasta xn, aquí me faltó un sí, sí, esto va a ser igual a i1 hasta i n, coma, em, punto, 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 y n más k. Claro. Entonces, si esto ocurre, entonces, entonces, nosotros tenemos que x1, aquí lo dejo sin esto, x1 va a ser igual a i1 hasta i k más 1, si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar. Como nosotros estamos en un grupo de lectura de lógica y lo que vamos a empezar a ver en lógica, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que esto es un enunciado. Lo que nosotros tenemos que demostrar es un enunciado de la forma A implica B. ¿Sí? El A está determinado por el sí y el B está determinado por lo que sigue después del entonces. ¿Sí? El entonces se representa lógicamente mediante el condicional. Si la secuencia de x hasta n es igual a desde i hasta n y n más k, entonces x1 va a ser igual a esta secuencia. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto sería a y esto sería p. Ya, entonces veamos nuestro caso 1, nuestro caso base. Después esto yo lo voy a formalizar en látex para que quede bonito y todo, ya. Sí, caso base. Nuestro caso base va a ser el P1, que va a ser cuando nosotros evaluamos en 1. El primero va a ser así, y el segundo, ¿cómo sería? El autor nos dice que tenemos que reemplazar en n. Entonces, de aquí hasta acá va a estar el n. Va a ser i1, coma, tun, 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 hasta i k. ¿Sí?
¿Por qué K? Porque si yo reemplazo el n igual a 1, eh, estoy diciendo que acá va a tener solo un elemento, acá va a tener un elemento y todos los que llegan hasta el K, ¿sí? Recuerden que esta sería como la parte cuando yo reemplazo por 1, entonces queda aquí, y toda esta parte es lo que me queda, tiene que quedar sí o sí, aunque yo reemplace por 1. Entonces, claro, aquí se cumple lo que tenemos que demostrar, salvo de que acá es K y aquí es K más 1, pero eso no afecta porque es un tema de que, eh, de que este es nuestro caso base. Fíjense la diferencia de que acá lo que nosotros tenemos que demostrar es que aquí el elemento es igual a la secuencia y aquí lo que yo estoy demostrando es que la secuencia es igual a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el caso base de esto. Entonces, esto sería nuestro P1. Este sería nuestro P1. Esto lo voy a borrar. Y eh, esta es la demostración por inducción. Inducción. Entonces, nuestro PN, para aprovechar de escribirlo al tiro, nuestro PN es lo que está arriba, ¿sí? Que sería, no lo voy a volver a escribir, pero voy a escribir para ahorrar espacio, voy a escribir nuestro PN es A. Nuestro PN es A igual B. Y ese es nuestro... A ver, dame un segundo. Eh, Nuestro PN sería... No, no, no. Aquí estoy. Sería el A, solo A. Y lo que nosotros tenemos que demostrar, por demostrar, es que Pn más 1 se cumple. Se cumple. ¿Cuál es Pn más 1? Escribamos P1 más 1 para que quede más claro. Pn más 1 sería entonces x1 hasta xn, xn más 1. Recuerden que yo ahora tengo n más 1 elemento. Y aquí sería i1, tun, 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 hasta ahí n, i n más 1, tun, 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 y n más 1 más k. Esa es una k. ¿Sí? Es lo mismo que lo de arriba, es lo mismo que A, pero que yo estoy reemplazando por n más 1 nuestro P. ¿Sí? Recuerden que P es como una, pasa a ser casi como un estilo de función. Si yo estoy reemplazando aquí, para 1 vale eso, para n vale A, para Pn1, para n más 1 vale eso. Esto es lo que nosotros tenemos que demostrar a partir de Pn. Volvamos a lo de cómo hacer al ejemplo de la suma del primero. Ya, entonces quedamos que ya casi la mayoría de las veces ustedes van a ver que cuando el caso base se va a decir es trivial, porque basta con reemplazar para n igual 1. El segundo paso es más complicado. Usted debe hacer el uso de la suposición de que Pn es verdadero para llegar a la conclusión de que Pn más 1 es verdadero. La mejor manera de proceder es escribir el enunciado Pn más 1 reemplazando cuidadosamente toda n por n más 1 en Pn y realizando alguna operación algebraica si es necesario. En este caso, escribe el Pn más 1, tú lo escribe, para Oh, llegar a la ahí en conclusión... el libro, Ah, no se perdón, ve. disculpa, se me olvidó, se me olvidó. Eh, Ahí sí, ¿o no? Ahí sí, Ahí sí. ya. Claro, en este caso escribe Pn más 1 y está escrito acá, reemplaza n más 1 donde va el n y le queda de esta forma, n más 1 por n más 2 dividido en 2. Para llegar a la conclusión de que
Pn más 1 es verdadero, comience con la expresión del lado izquierdo de la igualdad, Pn más 1, y trate de que se parezca a la expresión del lado derecho. Al hacerlo, usted deberá hacer uso de la información en Pn, relacionando el lado izquierdo de la igualdad en Pn más 1 con el lado con el lado izquierdo de la igualdad en Pn. Porque entonces usted podrá utilizar el lado derecho de la igualdad en Pn. En este ejemplo, se tiene la igualdad, lo que está acá arriba, y lo está escribiendo como la igualdad, están los primeros números naturales y el número n más 1. No sé si esto se ve, que reescribió el pn más 1. ¿Lo explico? Es como la suma. ¿Qué se refiere con la sumatoria de K? K si es igual a 1 y n. Ah, claro, ahí me salté algo importante, que es la definición de sumatoria. Perdón, lo di por hecho. Vamos a hacer eh, una breve definición de lo que es una sumatoria. Una sumatoria es una suma, en principio puede ser finita o infinita. Perdón, voy a borrar. Se puede utilizar la letra N o la letra K, en este caso se utiliza K. En verdad se puede utilizar cualquier letra, la K y la N son como las tradicionales. Entonces, el término de acá abajo me identifica cuál es el primer término. El primer término. Una sumatoria puede partir del término que usted quiera. El primer término. Acá arriba es hasta donde llega. El último término. Último término. Y lo que está aquí, lo voy a poner con estas cosas, no es de valor absoluto, es solo para hacer expresión. Lo que está acá adentro es, ¿cómo se dice? La forma general. Forma general. ¿Por qué le llamo forma general? Porque va a ser a lo que yo voy reemplazando por 1, por 2, por n. Recuerda que la sumatoria está definida sobre n, ¿ya? Por ejemplo, si yo defino una función, eh, si yo defino una función que va a, por ejemplo, los números reales, y la función evaluado, y la función va de los naturales a los reales, ¿sí? Eh, yo pongo acá y pongo la sumatoria de, perdón, aquí tiene que ser K porque estamos ocupando K. Eh, K igual 1 hasta n. Acá yo estoy definiendo la suma de los primeros naturales como una función, ¿sí? Para cada elemento de n, para el 1, yo le correspondo un elemento en R. Entonces, volvamos a la sumatoria. Las sumatorias pueden ser entendidas como una función también, pero lo principal que hay que entender, al menos para este contexto, es que entonces la sumatoria de K1 hasta n de K va a ser 1 más 2 más 3 hasta n. Es una forma de simplificar esa suma muy grande, porque yo estoy separando, por eso se significa sumatoria, porque yo reemplazo en 1 y ya después tengo que reemplazar en 2 y va la suma, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante para el ejemplo siguiente? Que si yo tengo la sumatoria de n más 1, y de partida él está ocupando acá, esto le llama el Pn, ¿cierto? Porque él está como, casi como si fuera una función para el autor. Pero ya, pues vamos a esto. La sumatoria ahora, cambiando el último término, desde hasta n más 1 y desde k igual 1, de k,
va a ser 1 más 2 más 3, así hasta n y n más 1. ¿Por qué? Porque la suma ahora ya no llega hasta n, la suma llega hasta n más 1. ¿Sí? Y eso se tiene que ver reflejado en que hay un término más. ¿Se quedó claro ahora lo que se refiere a una sumatoria? Sí, 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 pero claro. Ya, perfecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos hace el autor? Y nos dice, bueno, ya, si nosotros tenemos esta sumatoria, que lo que nosotros queremos demostrar es que esta igualdad se cumple para n más 1, fijémonos, esta sumatoria está escrita ya en función de la otra sumatoria, de la sumatoria anterior. ¿Sí? Voy a borrar acá esto de la función. Eh, Entonces, siguiendo con esto acá arriba, eh, hasta n más 1 va a ser escrita como la sumatoria hasta n de k. Aquí me faltó el k. eh, k igual 1, k igual 1, más el término n más 1. ¿Sí? Ojo que voy a poner un paréntesis aquí para que se vea que esto no está dentro de la sumatoria. ¿Sí? Esta sumatoria de n hasta n más 1 va a ser lo mismo que la sumatoria hasta n, pero agregándole el término n más 1. ¿Sí? Es como que la estoy reescribiendo nomás. Estoy reescribiendo esta sumatoria en función de otra sumatoria y un término extra. Y esa es la idea de lo que hace el autor en esta demostración. No está escribiendo eh, la sumatoria en función de la sumatoria anterior, más el término que le falta a esta sumatoria para que sea igual a la otra. Este es el truco para poder hacer el paso inductivo en esta demostración. Ahora puedo hacer la suposición de que Pn es verdadero, reemplazando. Esta es mi hipótesis inductiva. Eh, Reemplazando la suma de los primeros naturales por n más 1 partido en 2, obteniendo. Tengo que la sumatoria de n más 1, perdón, de k hasta n más 1 va a ser igual a la sumatoria de los primeros naturales más n más 1. Todo lo que queda por hacer es un poco de álgebra para pasar de esta suma de acá a esta suma de acá. Recuerden Oh, que esta Ariel, suma de acá... Ah, de nuevo la pantalla, el, perdón, perdón, sí, perdón, el Pancho, libro. perdón. Desde- Sí, 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 sí. Discúlpame, discúlpame. Me olvidó. Se me olvida eso. Perdón, perdón. Ya. Pero, ¿cachaste eso de que el truco está en escribir la suma hasta n más 1 en función de la suma de hasta n más el último término que le falta? ¿Cachaste eso, Pancho? Ujú. Ya. Sí, Entonces, ahora reemplaza la hipótesis inductiva. Reemplaza esto, porque recuerden que esto que está acá, que yo estoy moviendo la manito, espero que se vea, esto se escribe así. Entonces va a reemplazar el lado derecho acá, ¿sí? De acá a acá reemplazó esto la definición de arriba. Y luego, acá sumando esto, se llega a esta expresión algebraica, que está al n más 1 por n más 2 partido en 2, que esto es justamente a lo que tenemos que llegar. Entonces aquí lo hace la suma, tiene que multiplicar, eh, perdón, a ver qué hace. Multiplica por 2 esta parte de acá, esto resuelve la multiplicación, asuma la fracción y le queda así, ¿sí? En resumen, la suma de los primeros naturales hasta n más 1 va a ser igual a la suma de los primeros naturales más el n más 1, ¿sí? Esto fue lo que estaba explicando. Ahora, por otro lado, la parte que está acá a la derecha, puede ser explicado esto que está aquí como esta fórmula. Y este paso, acá me gustaría tener, no sé si puedo rayar esto. No, no, creo que no lo puedo rayar.
pero eh, no puedo rayar el libro. Pero la segunda línea, de la primera a la segunda línea, es donde se aplica la hipótesis inductiva. Perdón, claro, la hipótesis inductiva. ¿Por qué? Porque está reemplazando la suma de los primeros naturales por lo que queremos demostrar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso, no, Pancho? ¿Cómo? Que aquí está el paso de la primera línea, después de, en resumen, el paso de la primera línea a la segunda, está utilizando lo que queremos demostrar para demostrar que se cumple para n más 1. Recuerden que esto de que la suma de los primeros naturales se escribe de esta otra forma como acá abajo, eso es lo que nosotros queremos demostrar como con la demostración. ¿Se entiende? Por eso se le llama hipótesis inductiva. Yo la asumo para poder demostrar que se cumple para el siguiente. Ah, sí, 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 cacha. Está Ah, ya, bueno. ya, ya va acá. Entonces, aquí con un poquito de álgebra se llega a esto, y esto que está acá es justamente lo que queremos demostrar, que la suma de los primeros naturales hasta el n más 1 va a ser igual a esta expresión algebraica que está aquí. Su habilidad para relacionar Pn más 1 con Pn, así como usar la hipótesis de inducción de que Pn es verdadero, determinará el éxito de la demostración por inducción. Así que justamente, perdón, si no puede relacionar Pn más 1 con Pn, tal vez usted desee considerar una técnica diferente para proceder con la demostración. ¿Ya? Eh, Después, ¿qué sigue? A ver, demostración del ejemplo 6. Claramente el enunciado verdadero para n más 1, suponga que es verdadero para n, es decir, bla, bla, bla. Entonces, escribe esto, siendo esta última expresión igual a Pn más 1. Ya, esta es la demostración corta. Esta es la misma demostración que lo que está arriba, pero acá dijo explicación detallada. ¿Sí? Esto que está acá es la explicación detallada, y acá hace la misma demostración, pero de una forma sintetizada. Claramente el enunciado es verdadero para n más 1, se da el caso inicial, supongamos que es verdadero para n, se presenta la hipótesis inductiva, se presenta esta expresión algebraica, se demuestra que son lo mismo, porque se aplica correctamente la hipótesis inductiva, y se da cuenta que esta expresión es justamente lo que se quiere demostrar para lograr a cabo la demostración por inducción. Esta es la demostración corta, lo que vimos arriba es la demostración larga. ¿Ya? Si tienen más, si después les interesa seguir viendo lo de la inducción, yo les voy a compartir el libro, pueden ver las dos demostraciones, lo ideal es que les quede claro. Y después ya aquí el autor sigue profundizando más, incluso deja unos ejercicios, ¿ya? Eh, Eso. Entonces volvamos a lo que nos convoca. Entonces, siguiendo lo que dice Solow, acá el caso base es fácil. Lo que nosotros nos debería complicar más es demostrar, eh, perdón, exponer, voy a ver si tengo la pizarra todavía. Claro, hay que profundizar en él. Sí. Es que claro, esto pasa con esto, que como se mezclan todas las áreas, se mezclan conocimientos, pues, sumatoria, demostraciones, álgebra, etcétera, pero no es importante que se pierdan, si aquí para eso estamos todos y hay gente de distintas disciplinas, porque justamente eh, la idea es que podamos seguir el ritmo independientemente de que no, ¿para qué nos vamos a meter a estudiar sumatorias, por ejemplo? ¿Sí? Si hay que quedarse con lo que nos sirve para poder seguir avanzando. Lo importante es que, para que quede claro, el método por inducción es principalmente por excelencia utilizado cuando se tienen que demostrar cosas sobre los naturales. Ahí está la. Creo que, no sé a qué hora empezamos, ¿cuánto llevamos? ¿Como 40 minutos? Una cosa así. No tomé el tiempo. Sí, A ver. respecto a esto, eh, igual a los que, si alguien que se quedó colgado,
que no se preocupe demasiado porque es lo que pasa igual al principio con estas cosas. Un profe Mm, me decía en la U que, un profe matemático me dijo una vez que en Bachi y en otros lados, a la gente le costaba mucho entender inducción al principio por alguna razón. No sé por mm. qué, yo no lo encuentro tan difícil, pero me acuerdo que la primera vez sí lo encontré raro, bueno, como que no entendía bien el razonamiento y pensaba que era circular. Claro, a Pensaba mí que con la hipótesis inductiva se suponía lo que había que demostrar, ¿cachai? exactamente, yo cuando estaba en mate justamente era eso lo que me molestaba, porque yo sentía que era un argumento circular, porque se tomaba lo Claro, que se quería demostrar para demostrarlo. Pero eso claro, tiene una justificación matemática y ahí ya nos vamos a otro, nos sí, metemos a otra pero área de filosofía de la matemática y todo, claro. Pero lo que hay que quedarse, claro, hay que saber acotar y seguir nuestro plan de trabajo, que es aprender lógica. cualquier cosa los vemos, lo podemos repasar. Bueno, va a estar el libro que va a mandar Ariel, así que, pero cualquier cosa también pregunten en el grupo si se quedan con duda, quedan colgados igual. Pregunten Sí, nomás y ahí lo vamos aclarando. Pero a exacto. grandes rasgos, quizás de repente también uno se pierde los detalles, porque de repente van a hacer un resumen muy sintético de lo que es la idea. Que a grandes rasgos Mm, es demostrar que da para el primer caso de un conjunto ordenado como los naturales. Demostráis que si es que se da para cualquier caso, entonces tiene que darse también para el siguiente, y por lo tanto ahí mm, demostraste que aplica para todo el conjunto. exacto. Es Sí, como un dominó, le dicen a veces. y claro, es como un dominó. Y claro, entonces aquí en nuestro caso, lo que sería más difícil sería expresar esto que está acá. Se ve la manito, ¿cierto? Cuando la paso. Sí, Ah, ya bacán. Lo más difícil sería escribir esto, que es el Pn más uno en nuestro caso, en función del Pn, en nuestra hipótesis inductiva. Eso es lo más difícil de esta demostración. Eh, eh, pero, de hecho, aquí el autor solo dice aplíquese la hipótesis inductiva, o sea, no te lo deja todo, te pues deja la vela. parte más difícil. Así que, miren, eh, sigamos viendo esto y conversándolo, pues. Voy a avanzar un poco que quiero mostrar donde creo que el autor se equivoca, pero después seguimos con lo de la demostración de este lema y la inducción y todo eso, porque la inducción va a ser importante porque hacia más adelante muchas cosas se van a demostrar por inducción, cuando hablemos de conjuntos de enunciados y teoremas generales que se demuestran sobre N. Ya, entonces, a partir de los conjuntos A y B podemos formar su producto cartesiano. Y aquí hay otra definición, que es el producto cartesiano de dos conjuntos. El conjunto A cruz B de todas las parejas X, Y, tales que X pertenece a e Y pertenece a B. AN es el conjunto de todas las n de hadas de elementos de A. Por ejemplo, A al cubo va a ser A cruz A, cruz A. Una relación R es un conjunto de pareja ordenada. Por ejemplo, la relación de orden para los números 0, 3 es capturada y de hecho es igual al conjunto de las parejas ordenadas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que una relación es un conjunto de parejas ordenadas. ¿Sí? Entonces las parejas ordenadas que pertenecen a ese conjunto satisfacen la relación. ¿Qué es una relación de orden? La relación de orden es el mayor o mayor o igual que, ¿sí? Entonces, en este caso, 1 es mayor que 0, 2 es mayor que 2, perdón, 2 es mayor que 0, 3 es mayor que 0, 2 es mayor que 1, 3 es mayor que 1, 3 es mayor que 2. Y esa es la relación, o son los elementos que satisfacen la relación de orden de los números del 0 al 3. No hay otros elementos que satisfagan esa relación. Entonces, dado una relación y un conjunto de aplicación, te va a dar un conjunto de pareja ordenada. El dominio de R, que se escribe como tom R, es el conjunto de todos los objetos X, tal que X, Y pertenece a la relación para alguna Y. Es decir, van a ser los X
para los que la relación está definida. En este caso, ¿cuál va a ser nuestro dominio? El 0, el 1 y el 2. ¿Sí? Van a ser los números para los cuales está definida la relación de arriba. El rango o imagen de R, que se escribe ran de R, es el conjunto de todos los objetos I, tales que X, Y pertenece a la relación para alguna X. ¿Qué quiere decir? El rango van a ser los elementos de llegada, en nuestro caso, el 1, el 2 y el 3. Fíjense que en nuestro caso, la cardinalidad en este ejemplo de arriba, la cardinalidad, es decir, la cantidad de elementos del dominio, es 3 y la cantidad perdón, la cantidad de elementos del conjunto imagen también es 3, pero varían en un elemento. El dominio tiene el 0, el 1 y el 2, y la imagen tiene el 1, el 2 y el 3. Ya. La unión del dominio de R y el rango de R es el campo de R. Camp de R. ¿Qué quiere decir campo? Que es los. Allí viene más complicado porque la palabra campo de hecho, está en cursiva porque se refiere a cuerpo, ¿sí? A cuerpo algebraico, que es una estructura algebraica. Aquí esto ya no es necesario profundizar en esto, pero hay que quedarse con que la unión del dominio de R y el rango de R genera una estructura. ¿Qué quiere decir que genera una estructura? De que lo que yo opere, ah, no, eso es más complicado, pero es una estructura en el sentido de que hay a ver, de que es un conjunto con operaciones, ¿sí? Como el, 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 el- el cuerpo es una versión más compleja de lo que es un grupo. ¿Te acordáis lo que es un grupo, Francisco? Un conjunto con una operación y que cumple ciertas propiedades, ¿cierto? Sí, Ya, claro, algo así, no me acuerdo los detalles. en este caso, a mí no me gusta la traducción campo, me gusta la traducción de, como lo dije, Estructura. no, Eh, lo dije recién, se me olvidó. Cuerpo, me gusta la traducción ¿Cuerpo? de cuerpo. Sí, creo que es cuerpo, si no me equivoco. Y claro, Sí, tanto el grupo como un cuerpo, ambos son una estructura algebraica. ¿Sí? La diferencia es que el grupo tiene una operación y el cuerpo tiene dos operaciones. Ya, entonces una relación en A es un subconjunto de A cruz A n veces. Pero una relación unaria en A es simplemente un subconjunto de A. Una relación binaria particularmente sencilla en A es una relación de igualdad. Es decir, los X, X, tal que X pertenecen a A. Fíjense que por qué X, X, porque quiere decir de que X va a estar relacionado con X, es decir, X tiene que ser igual que X. En este caso, la relación es la igualdad. Los únicos elementos que van a ser igual a X va a ser el mismo X, ¿sí? Que pertenece a. Entonces, los elementos que van a satisfacer la relación de igualdad en A van a ser todos los elementos eh, que estén en A y que sean iguales a sí mismos. Eh, ya, hasta aquí yo creo que vamos a llegar por tiempo. Al final no avanzamos mucho, pero a ustedes se ven dando cuenta que esto arrastra un montón de cosas. Entonces, yo por mi parte no tengo problema en que vayamos así. Miren, avanzamos una página en la reunión de hoy, pero lo importante es que vayan quedando claras ciertas definiciones. Además que, por ejemplo, el autor, de hecho, ni siquiera recomienda partir por el capítulo cero. Dice que se utiliza el capítulo cero para volver a consultar cuando algo del libro no quedó claro. Yo soy de la idea de que partamos del capítulo cero por el hecho de que habemos personas de distintas facultades, con distinta formación, y esto nos va a servir para conocernos y ir viendo como el ritmo de las demostraciones del autor. Así ahora que, dime.
No, no, iba a comentar que ahora igual el libro menciona unas cuestiones, es tan sintético que igual es súper desafiante, weón. Yo me Sí. fui lo encontré tan frustrante esta parte de conjuntos que me fui a leer el otro libro del autor, po, el de conjuntos. Mm. Y lo vamos a terminar con el Gustavo, yo creo. Gustavo no pudo venir hoy día, pero estábamos haciendo ese Ah, pero lo libro estaban y viendo. llevamos en el capítulo 2 3 por ahí. Ah, buena, buena, buena. Y, y pretendemos terminarlo porque con eso espero también defenderme más con este otro libro, porque no sé si Claro, es que el capítulo 0 me dé suficiente información como para poder absorberlo. Hay una web claro. recabezona ahí abajo cuando Sí, relaciona, es bien cabezón, weón. lo que viene ahora se pone brígido. Por eso hoy que el autor Sí, aquí nos pone el capítulo cero, dando por hecho de que nosotros sabemos el contenido del capítulo cero al leer el libro. Por eso nosotros estamos partiendo con el capítulo cero para tener un poco más familiarizada las herramientas que el autor nos presenta. Yo les pido, por favor, que revisen la definición de relación y función. ¿Qué es una relación? ¿Qué es una función? ¿Y por qué no son lo mismo? ¿Ya? También, cuáles son las definiciones de reflexiva, simétrica, transitiva y tricotomía, una relación de equivalencia y una relación de orden. Esto no es difícil, de hecho lo podemos estar conversando ahí por el grupo para que después, para la siguiente reunión, avancemos esto más rapidito y esperemos seguir avanzando, que Fernando nos pueda presentar su parte. Lo otro que rapidito quiero decir donde yo creo que el autor se equivoca, para ver si es que lo alcanzan a ver, acá. Cuando dice formalmente A y B son equipotentes, se escribe como A, no sé cómo se lee ese signo, pero rayita. A rayita curva B, sí, solo sí existe una función uno a uno de A sobre B. ¿Qué quiere decir que sea una función A sobre A? ¿Qué significa que sea una función uno es a uno? Que sea biyectiva, es decir, que ¿Directiva? sea, sí, que sea inyectiva y sobre inyectiva y sobreyectiva, Sí, sobre directiva. que sea uno a uno. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es la idea de Cantor, ¿sí? Que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, eso quiere decir equipotente, que tienen la misma cantidad de elementos, sí, solo sí, existe una función uno a uno de A sobre B. Y acá esto es lo que yo estoy desacuerdo, porque él dice, por ejemplo, pero según yo este ejemplo no va, porque él dice, por ejemplo, el conjunto de n de los números naturales y el conjunto z de los enteros son equipotentes. Es fácil ver que la equipotencia es reflexiva, simétrica y transitiva. Y él no demuestra el ejemplo, y para mí el ejemplo está mal, porque los números naturales no se puede hacer una función de uno sobre uno con el conjunto z. Inténtenlo, te sobran elementos, voy a hacer el dibujo. De hecho, es más, yo podría demostrar lo contrario, de que no existe una función 1 sobre uno de n sobre z. Entonces podría demostrar lo contrario, de que no son equipotentes. Yo creo que lo que aquí le faltó y fue un error quizás de tipeo, ahí está lo mismo en la versión en inglés. Yo pensé que era un tema de traducción, pero no. Acá, él escribe formalmente y acá escribe el conjunto de los de los enteros. Yo pensé que era un error de tipeo, pero lo que yo creo que él debería haber escrito es que n es equipotente, voy a ponerlo así, equipotente con los enteros positivos. Con los enteros positivos sí son equipotentes, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos, los naturales son los números, es el conjunto de los números uno hasta, hasta infinito. Todos los números naturales. Perdón, me salté un montón, pero todos los números naturales, ¿cierto? Son esos números. Y los enteros son otro conjunto que serían también infinito, pero incluye los negativos. Ah, bueno, y aquí hay gente que considera el cero parte de los naturales. 0, 1 y 2. ¿Por qué yo creo que no es posible?
Recuerden que él dice que tenemos que hacer una función unos a uno. Bueno, el cero tiene que ir con el cero, el uno va con el uno, el 2 va con el 2, el 3 y así. Pero me quedan todos estos elementos a los que yo no le asigné ningún elemento del dominio. ¿Sí? Recuerden que lo que nos está diciendo Enderton es que tú tienes que encontrar una función uno es a uno de un conjunto al otro. Entonces nosotros tenemos que encontrar una función que vaya de los naturales a los enteros, que f sea bi y que f sea biyectiva. Pero aquí obviamente esto no es una demostración, pero aquí para mí es clara la idea de que no se puede, porque tú puedes hacer solamente con una parte de los enteros esa biyección, o solo con los positivos o solo con los negativos, ¿sí? Entonces yo creo que aquí fue un error de tipeo, la verdad. Yo le voy a preguntar a Sebastián Castillo, nuestro profesor de lógica aquí en filosofía y que hace clases de matemática en Bach, porque yo creo que aquí el autor se equivocó, ¿ya? Oye, Y pero que, ¿y si, dime, perdón, dime. no es que solo estaba pensando al aire como, ¿qué pasa si es que partí asignando, bueno, el cero con el cero, pero después va a ir de izquierda a derecha? Menos uno y ¿Verdad? uno, menos dos y dos, menos tres Ya, y pues, tres. pero por eso, puedes hacer la biyección o con los negativos o con los positivos, pero no con ambos. Pero incluso si es que vaya en número, porque lo que se me ocurrió era etiquetarlos, porque claro, no podéis partir desde los negativos hacia la derecha, A ver, pero espérate, si partís desde el centro y vais haciendo, vais enumerando el cero, después el uno, después el menos uno, después el uno, después el menos dos, después el dos, ¿no serían espérate. equipotentes? Déjame ver si lo entiendo lo que me está diciendo. Voy a escribir acá. Ya, tú me dices que lo agrupe así, el cero con el cero, el uno con el menos uno, el 2 con el menos 2, el 3 con el... ¿Así? No, pensaba simplemente que si el problema es ver si es que tienen la misma cardinalidad o no. Pensaba que quizás sí la tenían si es que si yo empezaba a enumerar, ponerle etiquetas de números naturales a los enteros, pero no, pero voy haciéndolo primero desde el centro y recorriendo uno a uno, izquierda y derecha. No Menos se uno puede, y po, uno, porque eso no es función, po. Porque ahí lo que no sería mapear. tú me estás diciendo sería Ah, poner al uno le estás asignando el menos uno y el uno, pues así, ¿o no? ¿Sí? eh, no, me Al refería, 2 a ver, el 2 y el menos 2, ¿así o no, no? no, no, no tendría que hacerlo así, pues tendría que, en realidad quedaría más raro porque pues, sería, por ejemplo, ponerle al cero el cero, por ejemplo, al menos uno el uno y al uno poner el 2 de los naturales. Pero ¿cómo Y cómo el ahí menos uno al numerando. uno? Si tienes que siempre partir de los naturales, recuerda que la función va de los naturales a los enteros. Entonces acá, bueno, acá Mm, está el cero va al cero, pero acá no tenemos menos uno. Los números negativos no son parte del dominio de la función, mm, solo los naturales, ¿cachai? ya, puta. Entonces, por eso yo creo que está mal hecho porque son equipotentes como te digo, yo creo que se puede demostrar con lo que expliqué ahí, se puede demostrar lo contrario, se me perdió, de que no existe una función de n sobre z tal de que la función sea biyectiva. Por lo tanto, n y z no son equipotentes, es decir, demostrar lo contrario de lo que está acá. Recordemos que también está el sí solo sí, que el sí solo sí implica que la verdad se cumple para los dos lados. Es decir, si es equipotente, existe la función biyectiva. Si existe la función biyectiva, son equipotentes. ¿Ya? Ya, pero no Encontré importa. una ¿Ah? discusión en Stack Exchange sobre la wea.
y no sé si será correcto, pero ahí hay un hueón que explica lo que yo te decía. Preguntémosle a Mike igual. Ya, pero claro, dejemos eso para la siguiente sección, pues, para la siguiente reunión. ¿Ya? Ya, Según bacán. yo, N y Z no son equipotentes. Si alguien lo Sí, puede pues igual demostrar, pensaba que no. estaría. Ahí vamos a ver. Pero bueno, lo importante es la siguiente definición, que es la cardinalidad. Cardinalidad se refiere a la cantidad de elementos que tiene el conjunto, y vamos a tener esta otra definición, que es la definición K. Dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, sí y solo sí, A es equipotente con B. ¿Qué quiere decir que sean equipotentes? Ya dijimos que existe una función biyectiva de A sobre B. Entonces esta es la idea de Cantor. Ya esta es la idea de Cantor de cómo contar conjuntos infinitos y de por qué hay conjuntos infinitos más grandes que otros. Este es el caso del ejemplo de arriba, el conjunto de los enteros es un conjunto infinito más grande que el conjunto infinito de los naturales. Y después acá la cuestión, ya, esto del teorema Schroeder-Bernstein, igual se entiende un poco, pero después acá cuando el teorema, esta parte de aquí, para acá abajo, se pone... Parece que se te pegó la pantalla. Está en la pizarra, ¿no? Ah, perdón, de nuevo lo mismo. Eh, Esto de acá en adelante también se pone denso. Esto yo no lo entendí, lo de esto. Esto de... el mínimo cardinal infinito es cardinal de n, que recibe el nombre de n sub 0. De esta manera tenemos desde el 0 hasta el n sub 0 y después en n sub 1. Esto no lo entendí, que también quiero estudiar para entender a qué se refiere. ¿Ya? Porque yo creo que si está acá es porque lo va a usar después en algún momento. Y eso ya sería la última patita. Pero en principio, por último, esto último, aquí desde el así dado hacia abajo, según yo, es mucho más abstracto y quizás no nos deberíamos detener tanto. Yo voy a tratar de darle respuesta y sentido a eso. Pero en principio, a mí me gustaría que ya la otra semana termináramos sí o sí eh, hasta acá, pues, hasta el teorema 0C. ¿Ya? Así que traten de llegar con lo de qué es una relación, qué es una función, qué es la cardinalidad, qué es equipotente, qué es una biyección, con esa idea más o menos clara para que podamos avanzar un poquito más rápido. Y eso, pues, no sé si alguien tiene algo esta demostración tampoco la entendí. ¿Por qué meter los números primos acá para hacer esa demostración? Eh, no lo entendí, pero bueno, para eso estamos, para reflexionar. Por último, ahí cualquier cosa pedimos asesoría a alguien más. Sí, no, sí, de todas maneras, yo eh, me di cuenta de esto anoche, porque anoche me puse a revisar a re-revisar el texto y me di cuenta de uno, de eso, de que yo sentía de que N y Z no son equipotentes, y otro, de lo abstracto que se pone de aquí para adelante. Ya, no esta parte de los árboles, sino eh, desde acá hacia abajo. Pero eso, encantado. No sé si quiere agregar algo, Francisco, Fernando. No, 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 yo igual que súper sería, colgado o con el sea, con mi capítulo, igual parte, estoy igual es como preocupado el intro, pero habla porque así no como la sé qué lógica va de a los pasar. cultivos, como igual cosas básicas que ya se están introduciendo como en la lógica 1. Ah, No sé si para no atrasarnos podría como grabar un video porque igual no encontré como que es muy complicado de leer. ¿esto? O sea, el capítulo 1.1 Ah. no es como tan complicado, es como las nociones más básicas. Tú estás en el curso de lógica, ¿cierto? Y Sí, es justamente lo que están viendo de lógica, sí, esa parte. sí, de hecho, yo iba a aprovechar porque había ciertas cosas que no entendía como que los símbolos nos van a mantener neutros en cuanto a sus propiedades ontológicas y yo lo interpreté como que los símbolos no tienen el significado. No, no, no. Cuando se refieren a propiedades ontológicas,
se refieren a que los símbolos tengan una relación con la realidad, a que el símbolo representa algo en la realidad. Por ejemplo, no sé, la negación. El negar una fórmula no tiene el símbolo de negación no tiene un equivalente en la Ujú. realidad. A eso se refiere de que no nos vamos a preocupar ¿cómo fue lo que dijiste? Su estatus Su ontológico. estatus ontológico. Sí, bueno, Pero, esa cuestión más de filosofía de las matemáticas, claro, pero justamente los matemáticos suelen dispensar con esos problemas para abocarse de manera bien pragmática a la construcción de sistemas formales. exacto. Exactamente. Ya chicos, me voy porque yo tengo seminario de grado en un rato más, pero un gusto, po. Un Bueno, gusto como aguante. Oye, siempre. a Maiti, le hablé a Maiti de lo que está haciendo en tu tesis un poco, era lo que me acordé que estaba hablando sobre abducción en matemáticas. Espérate, voy a dejar de Y. grabar para que, espérame, para que quede, Ah, sí, sí. no se nos contamine la información. Entonces aquí dejamos finalizar la reunión. Nos vemos el próximo viernes para terminar el capítulo 0. La verdad, yo no sé si alcancemos a revisar tanto del capítulo 1, quizás la parte 0 del capítulo 1, porque estamos yendo lentito, pero vamos bien, creo yo. Así que estamos al habla. Y ahora sí, Bacán. Panchito.